Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a noticias internacionales junto a Laura Soto, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, Laura? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Vamos a partir hablando sobre un anuncio que vamos a conocer el día de hoy, que tiene que ver sobre las sanciones económicas que Estados Unidos busca implementar contra Irán para asfixiar aún más su economía, y ahora también conociendo el dato de que la moneda iraní, el riyal, ha caído un mínimo histórico durante esta jornada, a la espera entonces de este anuncio que va a dar a conocer el gobierno de Estados Unidos, en este caso por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien detallará, por supuesto, en qué consiste este plan de nuevas sanciones económicas en esta amenaza de establecer una suerte de día D económico contra Irán. De todas formas, hemos visto que en estos 6 meses de guerra, realmente estas presiones económicas estadounidenses no han parado o no han paralizado en el fondo a Irán, ¿no es cierto? Sigue funcionando de todas formas, su liderazgo sigue ahí bien fuerte, pero de todas formas aparentemente se ven ya ciertas diferencias dentro del mismo liderazgo iraní respecto a cómo enfrentarse a estas sanciones que busca Estados Unidos establecer, por ejemplo, con el presidente Masoud Pezeshkian diciendo que Irán no puede continuar con la guerra para siempre, mientras que otros siguen rechazando el diálogo. Y también se ha visto en los últimos meses de negociaciones, Seba, que aparentemente estas diferencias que hay dentro del liderazgo iraní sobre cómo proceder con Estados Unidos también han complicado un poco la forma en que se puede llegar a un acuerdo con grupos más moderados, se podría decir, que si buscan entablar las negociaciones, mientras que hay otros grupos mucho más radicales que básicamente no buscan aceptar condiciones por parte de Estados Unidos. Bueno, este contexto es bien importante para entender también en qué marco se están desarrollando eventuales conversaciones, ¿no?, entre ambos países, reconocidas o no. Porque le pone más presión al final también al gobierno iraní. Sí, de todas maneras, pero vamos a ver si es que esto realmente logra provocar algún tipo de cambio o presión real en el liderazgo iraní, porque lo que hemos visto, al menos en los últimos 6 meses, que ha seguido fuerte y ha podido finalmente salir adelante pese a esta presión económica que se ha ejercido. Ahora también a la espera de que durante el día de mañana el ministro de Asuntos Exteriores de Omán va a visitar también en este caso Irán para mantener conversaciones respecto al estrecho de Hormuz y cómo se va a desarrollar entonces este tránsito a través de aquel. Ahora vamos a hablar sobre otra guerra comercial que se ha reanudado Canadá y Estados Unidos con nuevamente estas negociaciones fallidas. Lo que vimos durante la semana pasada es que de partida se había en el fondo prolongado este plazo en el cual Donald Trump amenazaba a Canadá con imponer un arancel del 50% a productos canadienses. Se prolonga por 3 días, pero finalmente aquí lo que sucede es que Canadá acusa a Estados Unidos de plantear condiciones que realmente no son las correctas, o incluso, en esto en palabras del primer ministro canadiense Mark Carney durante el día sábado, de que estaban pidiendo mucho pero ofreciendo poco y que bajo los intereses canadienses no podían aceptar aquellas condiciones. Claro. ¿Qué pasa finalmente? Que durante la medianoche del viernes al sábado entra en vigor este 50% de aranceles contra productos canadienses con un valor de $20.000 millones, parte de lo que ha ocurrido, y ahora también con Canadá amenazando de que van a también implementar medidas en represalia, dólar por dólar, contra Estados Unidos, que van a comenzar a partir del 8 de septiembre, y con Donald Trump también diciendo que Canadá quiere el trato de un Estado estadounidense sin realmente hacerlo. Bueno, es bien importante lo que está pasando porque se trata de esos episodios históricos que después aparecen en los libros, digamos, ¿no? Como el momento en que se rompe algo mucho más profundo. Las negociaciones pueden seguir en curso eventualmente, quizás el resultado sea distinto, pero esto ha cambiado cosas de fondo, de base en Canadá frente a un aliado histórico que fue Estados Unidos por mucho tiempo. Hoy día aparece como un país que ya no es tan confiable a ojo de los canadienses. Y de ahí la dureza también de la respuesta de Mark Carney cuando advierte que acá va a haber una respuesta dólar por dólar, ¿cierto? Sí, claro. O sea, están dispuestos a dar la pelea y a hacer un gallito. Y hay que mirar esto desde una perspectiva un poco más amplia también,
tomando en cuenta lo que dijo en el verano de este año Mark Carney en un discurso bien importante sobre el cambio del orden mundial y que luego estaba asociado a una visita a China y otras cosas. O sea, Canadá está mirando también a potenciales nuevos socios como reflejo precisamente de ese cambio en el orden mundial que él anotaba en este discurso, que fue bien relevante. Al final lo que se puede estar rompiendo acá es una alianza histórica, finalmente, como señal de este cambio a nivel internacional, de cambio de balance de poder. Sí, de hecho lo que hemos visto por parte de Mark Carney desde el momento en que llega al poder, él toma una posición más dura hacia Estados Unidos. Absolutamente, en el sentido de no aceptar tampoco esta violencia o esta agresión por parte del gobierno de Donald Trump. Y es por eso también que en ese contexto se entiende esta conferencia de prensa que él entrega el día sábado, claro, indicando también por qué finalmente se cae este acuerdo. Ahora, parte de las represalias que en el caso de Canadá van a ser aplicadas a partir del 8 de septiembre van a afectar productos estadounidenses como el acero, productos lácteos, electrodomésticos, productos electrónicos, entre otros. Una de las concesiones que buscaba hacer Canadá, si es que se hubiese llegado a un acuerdo, era, por ejemplo, reincorporar los licores estadounidenses a las tiendas canadienses. Esa era una concesión que quería hacer Canadá en medio de estas condiciones económicas, pero se dice también que en el marco del sector automotriz hubo condiciones que Estados Unidos planteó que realmente a Canadá no le eran convenientes. Y es ahí entonces que también se genera este roce, pese a que vimos que a comienzos de la semana pasada Donald Trump decía que estaban prácticamente ya seguros que iban a llegar a un acuerdo comercial y que faltaba solamente ultimar los últimos detalles. Así que también ahí ha habido un cambio de discurso y de cómo se ha ido desarrollando esta negociación que finalmente cae durante el día viernes. Bueno, Carney en todo caso decía el fin de semana, reforzar nuestro país y diversificar el comercio exterior no es un plan B, sino nuestro plan A desde un principio. Seguiremos por este camino para construir un país fuerte porque es lo correcto y da resultados, reforzando también esa mirada más global en contraste con el proteccionismo que está empujando Donald Trump. Sí, de todas maneras, así que también ahí, por supuesto que vamos a seguir desarrollando este tema durante esta jornada y también de qué forma esto va a afectar a distintos productos, ya sean estadounidenses o canadienses, porque sí va a haber una afectación importante en ciertos productos que van a afectar de todas maneras al bolsillo de las familias comunes y corrientes. Ahora vamos a otro tema, nos vamos hasta Ucrania porque el primer ministro británico, Andy Burnham, ha hecho su primera visita a dicha nación, esto en medio de la conmemoración del Día de la Independencia, que es justamente una fecha en la cual líderes europeos arropan, en este caso, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su guerra contra Rusia. Y además de Andy Burnham, pudimos ver ahí también, por ejemplo, a Antonio Costa, quien es presidente del Consejo Europeo. De todas formas, se ve quizás menos presencia extranjera o europea, a diferencia de otros años en los cuales también otros líderes han asistido a este tipo de ceremonias. Pero que lo que dice acá al menos, por ejemplo, Burnham, es que ha prometido mantener la presión sobre Rusia pese a sus terribles amenazas. Y esto es, ¿no es cierto?, en su primera visita oficial, como ya les mencionaba, a Ucrania. También lo que sabemos hasta el momento es que Burnham va a presidir una reunión de esta coalición de los dispuestos, que es un grupo de aliados europeos que lo que buscan básicamente entonces es seguir apoyando y conteniendo a Ucrania en medio de este conflicto que hemos visto que lo que ha trasladado, ¿no es cierto?, este tipo de guerras, que ya el frente de batalla no es el protagonista, sino que los ataques aéreos con drones y misiles que ocurren desde ambas partes. Rusia intensificando, por ejemplo, en los últimos meses sus ataques contra Kiev y en este caso Ucrania lanzando ataques con drones cada vez más cercanos, en este caso a la capital Moscú, y también dirigiéndolo, por ejemplo, al sector económico ruso, con ataques a galpones, por ejemplo, que es lo que hemos visto ya en los últimos días. Así que también ahí vamos a ver qué reacciones nos llegan sobre este encuentro, pero sin duda que es una señal importante de apoyo que hace el primer ministro británico a pocas semanas de haber llegado al poder. Ahora sí vamos al último tema, porque Estados Unidos nuevamente afectado por incendios forestales, y en este caso el estado de Nevada, cerca de la localidad de Reno, en un incendio que dicen que fue provocado por el hombre y que ya deja
alrededor de 90.000 personas evacuadas. Veíamos de hecho imágenes de personas que están acudiendo a hoteles para justamente, cumpliendo esta orden de evacuación, ¿no es cierto? Se habla en este caso de unos 15.000 acres que han sido quemados en un incendio que está completamente sin contener, según dicen las autoridades, que está avanzando con bastante rapidez y según lo que se ha reportado el sábado entonces también, que fue causado en el fondo por una persona, pero que también los fuertes vientos han contribuido a que este continúe expandiéndose. Se ha declarado un estado de emergencia en el condado Washoe, que está ubicado en el noroeste de Nevada, y también el gobernador Joe Lombardo lo llama entonces una situación que está concretándose o básicamente empleándose de forma rápida y activa, es decir, todavía no hay ninguna contención de este incendio. Es una situación que vamos a seguir reportando durante la jornada, pero sin duda que hemos visto en esta época de incendios que ha habido bastante afectación también en distintas partes de Estados Unidos. Hace unas semanas atrás le hablábamos, por ejemplo, de 3 incendios forestales que estaban afectando en ese momento al estado de Washington. Ahora lo estamos viendo en Nevada, que es una zona sumamente árida, como sabemos. Y Laura Soto con la información internacional a esta hora de la mañana. Gracias, Laura, que esté muy bien. Nos vemos, Seba, que estés bien. Nos vemos.